Clara cierra la puerta tras de sí. El estruendo de la música y las voces golpea sus oídos como una pared de sonido sólido. Se queda clavada en el umbral, con los músculos del cuello rígidos. El aire del salón, cargado de calor y movimiento, le impide avanzar. A su alrededor, los grupos se mueven, chocan y gritan. Ella aprieta los dedos contra un vaso de plástico que sostiene con fuerza. Cada carcajada ajena rebota contra las paredes del pasillo y golpea su nuca con precisión. Intenta dar un paso al frente, pero sus pies no responden. El suelo vibra con el ritmo de la música. Clara baja la mirada, esquiva el contacto visual y busca un punto ciego donde el caos no la alcance. El ruido se intensifica. El murmullo se transforma en un zumbido constante que llena cada rincón de su mente. Ella se mantiene estática, observando cómo la multitud fluye a su alrededor como un río que la ignora por completo. No hay salida inmediata. El peso del entorno la obliga a retroceder un centímetro. Buscando el soporte de la madera fría de la puerta, respira corto. Con el pecho bloqueado por la intensidad del momento, nadie la mira, pero el espacio mismo parece cerrarse sobre ella. Sus dedos, tensos, aprietan el vaso de plástico hasta que los nudillos se tornan blancos. El frío recorre sus manos. Un contraste punzante contra el aire viciado del salón que se siente denso y sofocante. A pocos metros, un grupo estalla en una carcajada colectiva. El sonido rebota en las paredes, golpeando su cabeza como un martillo rítmico que acentúa su aislamiento. Clara siente que su propia presencia se disuelve en el aire. Es una sombra que nadie reconoce. Un objeto inanimado entre el movimiento constante de la multitud. Cada risa es un recordatorio de que no pertenece a este lugar. Observa los rostros encendidos por la charla, la fluidez con la que se desplazan y siente cómo ese vacío se instala en su pecho. El vaso, vacío y sin uso, se convierte en un ancla que le impide moverse. Sus ojos recorren el espacio, buscando un punto de apoyo, un rincón donde la luz no la alcance. La sensación de ser invisible ya no es solo una idea. Es un peso físico que le encorva los hombros. Ella traga saliva, pero la garganta se siente seca, obstruida por la presión de tantas voces ajenas. Se obliga a separar la espalda de la puerta, dando un paso vacilante hacia adelante, aunque sus pies se hunden en la alfombra, como si el suelo intentara retenerla en la penumbra del umbral. Sus ojos recorren la sala con rapidez, saltando de un rostro a otro. Cada parpadeo es un esfuerzo por localizar una ruta despejada hacia el balcón. Clara siente el peso de las miradas ajenas clavándose en su nuca, aunque nadie la observe realmente. La paranoia se convierte en una punzada en la base de su cráneo. Se mueve un paso a la derecha, ocultándose tras una columna de madera. El espacio entre los invitados parece una red que se tensa cada vez que ella intenta avanzar. Sus pies arrastran sobre la alfombra, buscando el camino menos concurrido. Mira hacia el fondo, donde las sombras de las cortinas prometen un respiro. Cada vez que alguien gira la cabeza cerca de ella, Clara se queda inmóvil, conteniendo el aliento, fingiendo un interés inexistente en una pintura de la pared. El balcón está a pocos metros, pero el pasillo central es un territorio hostil. Ella esquiva un cuerpo, evita el contacto visual con un extraño que se ríe a carcajadas y vuelve a clavar su vista en la salida. Sus manos sudan contra el plástico del vaso. La urgencia por escapar se intensifica. Necesita ese rincón oscuro para dejar de sentirse un blanco expuesto ante la multitud. El aire se siente más pesado con cada segundo que permanece en el centro del salón. La mirada de Clara se desvía del balcón y se detiene en un rincón sombrío, lejos del centro de la sala. Allí, un joven permanece apoyado contra la pared, con la espalda curvada hacia adelante. Sus hombros suben y bajan en un ritmo irregular.
Clara da un paso corto, olvidando por un momento su propia necesidad de huir. Sus ojos se enfocan en las manos del desconocido. El joven sostiene su mano derecha frente a él, girando un anillo metálico alrededor de su dedo índice. El movimiento es constante, frenético, una acción mecánica que se repite sin pausa. Él mantiene la vista clavada en el suelo, ignorando el bullicio de la fiesta. Clara nota cómo la piel de sus nudillos se tensa con cada giro del metal. Ella deja de observar a la multitud y se concentra exclusivamente en ese rincón. La angustia que le oprimía el pecho comienza a cambiar de forma. Ya no es solo miedo a ser vista, sino una curiosidad analítica. Observa cómo él evita cualquier contacto con los invitados que pasan cerca. Sus ojos siguen el movimiento circular del anillo, un ciclo que parece encerrar al joven en su propio mundo privado. Clara se queda quieta, analizando la rigidez de su postura, comparando su propia inmovilidad con la ansiedad manifiesta del otro. Por primera vez en la noche, el pánico de Clara cede ante la observación de un ser tan vulnerable como ella. Clara observa cómo los hombros del joven se elevan, bloqueando cualquier espacio entre su espalda y la pared. La rigidez en su postura es evidente. Parece un animal acorralado que busca reducir su tamaño físico. Ella nota una pequeña contracción en el cuello del muchacho cada vez que una carcajada cercana resuena en el salón. El anillo de plata sigue girando, pero ahora Clara no solo ve el objeto, sino la presión que sus dedos ejercen sobre la piel. La respiración de Clara se acompasa, volviéndose más lenta y profunda. El miedo a ser juzgada, que antes dominaba su mente, se disuelve, reemplazado por un vacío reflexivo. Se pregunta qué pensamientos cruzan la mente de alguien que se esconde a plena vista. Observa el modo en que él evita el contacto visual con los invitados, una táctica que ella misma ha empleado durante toda la velada. Una pregunta silenciosa surge en su mente, clara y directa. ¿Estará él sintiendo exactamente el mismo nudo en el pecho que yo tengo ahora mismo? La distancia física entre ambos parece reducirse en su percepción. Clara deja de ver al extraño como un obstáculo en su camino y comienza a verlo como un espejo. La empatía nace de ese reconocimiento instantáneo de la vulnerabilidad compartida. Sus dedos, antes tensos, se relajan ligeramente mientras sigue analizando la postura encorvada del joven. Ya no hay urgencia por huir hacia el balcón, solo una creciente necesidad de entender esa soledad compartida en medio de tanta gente. La tensión en el ambiente se transforma en una extraña conexión invisible. Clara despega los pies del suelo. Cada paso requiere un esfuerzo consciente, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y viscoso. Sus piernas se sienten pesadas, ancladas a la madera del suelo, pero su voluntad empuja hacia adelante. Se adentra en el flujo de la fiesta. Un grupo de invitados se cruza en su trayectoria, bloqueando el paso con sus movimientos erráticos y sus risas estridentes. Clara contrae los hombros y se desliza entre dos personas, evitando cualquier roce accidental. Siente el calor de los cuerpos ajenos y el sonido del cristal chocando contra el hielo. Mantiene la mirada fija en el rincón, donde el joven sigue atrapado en su ciclo repetitivo de gestos. A su paso, esquiva una bandeja que alguien extiende con brusquedad. El metal tintinea cerca de su hombro. Pero ella no se detiene. Cada metro ganado es una pequeña victoria contra la parálisis. El ruido de fondo se vuelve un zumbido constante y sordo. Clara ajusta su trayectoria, sorteando a una pareja que baila con torpeza en medio del pasillo. Sus manos se cierran en puños a los costados, liberando la tensión acumulada. Siente el roce de una tela al pasar, pero no desvía el rumbo.
El espacio entre ella y el rincón apartado se reduce drásticamente. Sus pies, que hace un instante parecían de plomo, encuentran ahora un ritmo firme y decidido. Finalmente, llega hasta el límite de la sombra donde él se refugia. Se detiene a 1 metro de distancia, conteniendo el aliento, con los músculos preparados para el siguiente movimiento. Clara se planta en el suelo, firme, sintiendo la vibración del bajo musical bajo las plantas de sus pies. El joven sigue ahí, con la mirada clavada en la madera oscura del suelo. Clara inhala profundamente, llenando sus pulmones, y siente cómo el aire frío del salón recorre sus fosas nasales. La distancia entre ambos es apenas un brazo extendido. Ella observa cómo él mueve el anillo, un gesto nervioso que se repite con una precisión mecánica. Clara espera un segundo, un latido de reloj, para que el ruido ambiente disminuya ligeramente. Sus dedos se relajan, dejando de apretar el vaso. La determinación se asienta en su pecho, desplazando la duda que hace un momento le dificultaba el habla. Clara abre los labios, y el sonido de su propia respiración se convierte en un puente. Estas fiestas pueden ser abrumadoras, ¿no?, dice ella. Su voz corta el aire con una claridad inesperada, sin titubeos ni rodeos. La frase flota en el espacio entre ambos, despojándose de cualquier rastro de miedo. Ella mantiene la postura, con el cuerpo erguido, sin apartar la mirada del joven. El peso del silencio acumulado durante la velada se disipa con esas pocas palabras. Clara siente cómo la tensión en sus propios hombros se libera tras haber pronunciado la pregunta. La barrera de aislamiento, esa que ella misma había construido, se tambalea ante la solidez de su propia voz. El joven deja de moverse y el aire en el rincón se vuelve expectante, cargado con la posibilidad de una respuesta. El joven da un pequeño salto, un espasmo muscular breve ante la interrupción inesperada. Sus ojos, antes perdidos en el suelo, se levantan con rapidez y chocan con los de Clara. Por un instante, él sostiene el anillo con fuerza, pero al ver la expresión de ella, sus dedos se abren y el metal se detiene. Sus hombros, que estaban encorvados hacia adelante, caen varios centímetros, relajando la tensión de su espalda. Él deja las manos quietas a los costados del cuerpo. Una media sonrisa aparece en su rostro. Una curva sutil que suaviza sus facciones. La verdad, sí, contesta él. Su voz es apenas un murmullo que apenas logra superar el ruido de fondo. Llevo 10 minutos calculando la distancia exacta hacia la puerta de salida. Clara asiente, sintiendo cómo el aire entre ambos deja de sentirse denso. Yo llevo 20 minutos aquí parada, admite ella. El joven suelta una carcajada, un sonido corto y seco. Clara le sigue al instante. La risa brota de forma natural, rompiendo el muro invisible que los mantenía aislados. El eco de sus carcajadas se mezcla con el murmullo de la fiesta, pero ya no suena como una amenaza. La barrera que los separaba se desmorona, dejando espacio para un intercambio real. Él da un paso más cerca, reduciendo la distancia a la mitad. La mirada de ambos se mantiene firme, reconociendo la complicidad del momento. El joven suelta un suspiro largo y profundo, liberando el aire acumulado en sus pulmones. La urgencia por escapar se disipa, reemplazada por la calma de haber encontrado un aliado en medio del caos. Empiezan a hablar. Las palabras brotan con fluidez, sorteando el estruendo de la música que ahora parece perder fuerza. Clara describe cómo el ruido le golpeaba las sienes al llegar. Mientras él explica la dificultad de articular una frase completa cuando las manos no dejan de temblar. Cada oración es un paso hacia afuera de la parálisis. Clara nota que su pecho, antes rígido como una piedra, comienza a expandirse con cada inhalación profunda.
La opresión desaparece, dejando un espacio vacío donde antes solo había nudos de tensión. Él relata lo absurdo que le resulta intentar encajar en eventos donde todos parecen conocer las reglas del juego, mientras él solo busca una grieta por donde huir. Clara asiente. Sus pies ya no se sienten pesados sobre el suelo. Observa el salón a través de un nuevo filtro. La jungla hostil de hace unos minutos se ha transformado en un lugar simplemente tolerable, un espacio compartido bajo el ruido. No hay una batalla ganada con grandes gestos, solo el alivio de descubrir que el miedo no es un destino privado. La compañía mutua actúa como un bálsamo físico. Clara apoya una mano en la pared, sintiendo la estabilidad del muro, y nota que su pulso ha recuperado un ritmo constante. Ya no hay prisa por alcanzar la puerta. El acto de hablar ha convertido el aislamiento en un refugio improvisado en medio de la multitud. El joven asiente con un gesto breve y sincero, un movimiento de cabeza que sella el pacto tácito entre ambos. Clara se separa de la pared, sus pasos ahora firmes y decididos sobre el suelo de madera. Se encamina hacia la salida, cruzando el centro del salón. Las luces de colores y el movimiento de la multitud ya no le provocan el deseo de esconderse. Ella observa el entorno, las personas beben, ríen y gesticulan, pero el ruido ya no se siente como una amenaza que intenta aplastarla. Clara alcanza la puerta de entrada y gira el pomo metálico. Al abrirla, una ráfaga de aire fresco golpea su rostro, contrastando con el calor viciado del interior. Sale al pasillo, donde el silencio es absoluto. Se detiene un instante antes de bajar las escaleras. Mira sus manos. Ya no están cerradas en puños ni heladas por el nerviosismo. Comprende que la ansiedad no es un enemigo que deba derrotar en soledad, sino una barrera que pierde su solidez en cuanto alguien más la reconoce. Clara comienza a descender los peldaños, sintiéndose ligera. Durante el trayecto hacia la calle, observa las luces de la ciudad que parpadean en la distancia. Sabe que en algún punto, detrás de alguna ventana, otra persona podría estar girando un anillo, esperando que alguien más se acerque para encender una luz en la oscuridad. El miedo ha dejado de ser una jaula para convertirse en un camino compartido.